secretaria va a dar lectura a la cuenta. Ya, se ha recibido un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Un oficio del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre eventuales ilícitos ocurridos en el humedal Puente Negro, comuna de Lampa, en la región metropolitana. Un oficio del Superintendente de Medio Ambiente mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre eventuales ilícitos ocurridos en el humedal de Puente Negro, comuna de Lampa también. Un oficio del Subsecretario de Patrimonio Cultural mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre la autorización del proyecto de búsqueda de tesoro de la isla Juan Fernández. Un oficio del director del Instituto Geográfico Militar, mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre humedal Puente Negro. Un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa también sobre denuncias del humedal de Puente Negro. Un oficio del Ministro de Bienes Nacionales, mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre el loteo irregular de terreno ubicado en la comuna de Pichilemu. Un oficio del presidente del Consejo Directivo, Coordinador Eléctrico Nacional, mediante el cual da a conocer reporte de sostenibilidad 2019. Y la cuenta pública del Coordinador Eléctrico Nacional. Un oficio de la Ministra de Medio Ambiente, mediante el cual remite glosas presupuestarias en cumplimiento de la Ley 20.000, de la Ley de Presupuesto 2020. Un oficio del alcalde de la comuna de Coronel, donde se solicita realizar gestiones ante la Comisión Nacional de Energía frente a la presentación realizada recientemente por la empresa Enel. Voy a quedar un segundo que te voy a preguntar algo. Una carta de Chile Sustentable, mediante la cual remite documentación acerca de la nueva norma del SAC sobre transgénicos. Mira, esto me está pasando. No sé si me vaya a actualizar ahora, ¿no? No. Ya. Perdona. Una carta de Chile Sustentable mediante la cual remite documentación acerca de una nueva norma del SAC sobre transgénicos que reemplazaría la actual resolución 1523 de 2001. Esta norma está en proceso de consulta pública con plazo hasta el 1 de junio de este año. Y una carta abierta de la Alianza Humboldt-Coquimbo-Atacama sobre ciudadanía en estado de alerta ante ofensiva publicitaria de Dominga, para conocimiento y consideración de los acuerdos, discusiones y aprobaciones en el ámbito de la actividad legislativa y fiscalizadora correspondiente a esta comisión. Una comunicación del concejal Héctor Pérez Aguayo sobre la entrega de información respecto a firma de convenio de entrega de terreno a empresa Manque de la obra Paseo Peatonal Costanera Sur, rol en el portal de Mercado Público y Adquisiciones. Una denuncia de un particular sobre el delito de ejecución permanente de usurpación de aguas subterráneas del acuífero de aguas subterráneas del sector del estero Pejerreyes en Villa Alemana. Eso es todo. Oye, ya. No importa. Muchas gracias. Están diciendo que aumenta un poco el volumen de la voz. Abro la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Si no hay palabras sobre la cuenta, quisiera pasar al orden del día. Hoy tenemos una sesión reducida en tiempo, va a ser solamente de 1 hora. Y el punto 1 en el orden del día es dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 211 del reglamento. Esto es resolver después de la cuenta la reclamación sobre la conducta del presidente de la comisión efectuada en la sesión pasada. Para dar cumplimiento al reglamento, se permite hasta 10 minutos de argumentación de quienes presentaron esta acusación y luego hasta 10 minutos de quien quiera oponerse a esta censura. Así que ofrezco la palabra a quienes presentaron la censura en la sesión anterior.
Si alguien quiere tomar la palabra para sostener la censura. El diputado José Miguel Castro está pidiendo la palabra. Diputado Castro. Sí. Ya. Ahí está el audio. Ok. Sí, efectivamente nosotros en la sesión pasada presentamos una censura. La verdad es que fue, creo yo, un muy triste espectáculo el ver una ministra de Estado levantando las manos para pedir la palabra, la cual no se le dio ni siquiera terminando la sesión y después de haber concluido también las exposiciones. Yo me hubiese esperado a ver otra actitud de parte del presidente. Si un diputado, independiente sea de un lado o de otro, o una persona que da lo mismo, pero en este caso era un diputado de oficialista, dice que no da el acuerdo, yo hubiese esperado por lo menos, si es que no tenía las armas, haber esperado una sesión más para poder haber, en el fondo, escuchado a esa ministra de Estado, sobre todo de la cartera que tiene que ver con medio ambiente, y después de eso haber votado, teniendo en cuenta que este es un proyecto que no tenía urgencia, que como lo dije la vez anterior en mi argumentación, estamos hablando de 10.000 a 15.000 millones de dólares si es que se llegase a aprobar. Entonces, yo creo que merecía el haberse dado todo el tiempo del mundo. Cuando yo consulté incluso a otros diputados que habían sido firmantes de este proyecto, me dijeron, lo pusieron en tabla, cuando no tiene tanto que ver con COVID. Sí, lo pusimos en tabla. Pero yo creo que la actitud que se tomó con esta ministra, la verdad es que no creo que sea una buena conducción. Siendo absolutamente nada personal con el diputado Félix González, yo creo que me llevo bastante bien con él. Tenemos una actitud de bastante respeto. Yo creo que no fue para nada cómo se debe llevar y sobre todo un proyecto de la envergadura que estamos hablando, por lo que acabo yo antes de decir. Así que es por eso que levantamos la censura. Yo creo que independiente no se tengan los votos o se tengan los votos, yo creo que no los vamos a tener, pero es un llamado a atención, en el fondo a pensar 2 o 3 veces cómo se actúa frente a una determinada situación. Y vuelvo a repetirlo, yo creo que era el momento de haber sido un poquito más humilde y haber dicho, no pongo la pata encima como presidente, sino que espero a una sesión más, solamente debido a que un diputado no dio la unanimidad, los demás la dimos, para haber dejado a posterior después la votación en general. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más quiere sostener la censura? Le ofrezco la palabra. Muy bien, ofrezco la palabra si alguien quiere manifestarse en contra de la censura. Diputado Ricardo Sáenz. Diputado Ricardo Sáenz. Gracias, presidente. Presidente, entendiendo que en la ocasión pasada ocurrió una situación desafortunada, inoportuna, yo mismo lo expresé en ese momento, creo que todas las comisiones en general son parte de un acuerdo que hemos sostenido como oposición acá en la Cámara, y en ese sentido yo entiendo que la presidencia de las comisiones deben representar también la proporción de las fuerzas políticas que están representadas en esta Cámara. Así es como esa misma proporcionalidad debe estar establecida en nuestra mesa de la Cámara, que por una situación específica que en ese momento la oposición no tuvo la voluntad de avanzar con un nombre en particular o una propuesta en particular, no está allí. Pero en las comisiones en general eso se ha mantenido y creo que es saludable para que finalmente avanzar y tener los resultados que corresponden y no estar haciendo un gallito permanente, sino que fundamentalmente avanzar en lo que, en colaboración con el Ejecutivo cuando corresponda, cuando haya esa voluntad, creo que es oportuno mantener la presidencia. Yo lo señalé, y a usted le consta, presidente, que la vez pasada me pareció que hubo una situación desafortunada, que puede ser corregida, que es lo importante, pero de allí a cambiar la presidencia de la comisión
por un actuar en una comisión, en un tema que es específico, que tiene que ver con una conducta, no me parece que sea lo correcto. Yo preferiría claramente que exactamente para que se mantenga esa misma proporcionalidad de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, tanto en lo que es en el Pleno como en las comisiones. Creo que usted debe continuar con la presidencia hasta que no se tome una decisión contraria, ¿cierto? En un acuerdo político, porque la presidencia tiene que ver fundamentalmente con aspectos de voluntad, pero también es una resolución política. Y como es una resolución política, yo esperaría que tuviera la misma vía de solución. Y la misma vía de solución, claro, el diputado José Miguel Castro, por su intermedio, está en todo su derecho, y quienes la suscribieron ese día están en todo su derecho de hacer una censura por un actuar en un momento. Pero yo creo que para que tengamos mejores resultados, avancemos rápido y nos comprometamos a avanzar rápido en los proyectos que la ciudadanía está esperando de nosotros, que son de importancia, yo esperaría que dejásemos de lado ese punto, que usted continuara con la presidencia, y creo que usted tendrá la oportunidad de conversar con la ministra en su oportunidad por lo que ocurrió en particular ese día, que vuelvo a repetir, es un hecho único, es un actuar que ocurre ese día, es una cuestión circunstancial que puede estar dada por montones de cosas, el día, el momento, etcétera, montones de circunstancias de entorno, pero no dan los elementos suficientes como para avanzar en un cambio en la presidencia. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Muy bien. Ofrezco la palabra. También el diputado Labra, que usted no lo está pidiéndolo, la diputada Claudia Mix, y ahora también lo pidió el diputado Labra. Como tienen 10 minutos entre todos los que se van a hablar en contra de la censura, llevamos 3 minutos 45. 3 minutos. Perfecto. ¿En el orden en que lo pidieron entonces? Ya, entonces Mix parece que lo pidió primero y después lo pidió Labra. Perfecto. Diputada Mix. Bueno, gracias, presidente. Sí, me llama mucho la atención porque a pesar de yo ser nueva en esta comisión, en la sesión en que ocurrió yo creo que fue una situación que obviamente se podía haber manejado de otra forma, pero que no hubo, desde mi punto de vista, lo dije en ese momento, un relato de los hechos tal como después se dijeron. Pero me llama mucho la atención porque ese día los argumentos que dieron aquellos que levantaron esta posible censura era de un relato de que siempre, desde que asumió el presidente, eso al menos fue lo que yo escuché del diputado Torrealba. Entonces me llama mucho la atención porque al final, al parecer, no hay tantos argumentos para poner en tela de juicio la conducción de esta comisión. Por tanto, creo, presidente, que de verdad no tiene ningún sentido. Lo que vimos en esa oportunidad fueron otros los hechos. A mí también me hubiera gustado escuchar a la ministra, pero creo que se partió tarde, llegaron tarde, de hecho, los que llegaron tarde a conectarse ya a la sala, porque ese día yo estaba presencial, ya habíamos perdido cerca de 20 minutos de la comisión y no tenían idea, digamos, todo lo que había pasado antes. Entonces a mí me parece que no hay argumentos suficientes como para poder censurar a un presidente que creo que está haciendo lo mejor que puede, en un rol complejo. Yo he visto discusiones y peleas mucho más fuertes en otras comisiones, hemos echado de la sala a subsecretarios e incluso a ministros, entonces nos parece que esto de verdad es bastante menor a lo que me ha tocado ver en otra oportunidad, así que por supuesto que estoy en contra de esta censura, es nada más, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Labra. Muchas gracias, presidente. Yo no quise intervenir porque los ánimos estaban muy acalorados el día del suceso. Pero yo, en mi relato y en mi mirada, yo encuentro que el presidente actuó reglamentariamente sin ningún... no hay argumentos reglamentarios para poder mantener esta censura. Así que yo simplemente creo que se actuó bien afuera de las calificaciones que se pueden hacer de uno y otro lado. Yo creo que el presidente fue bien tranquilo, planteó sus puntos y la discusión que se dio fue la que no permitió
que se accediera a lo que él pedía. Y lo que él pedía era razonable. Yo siento que no tiene ningún asunto esta censura y que es un exceso de parte del oficialismo de tratar de, por esta razón, censurar al presidente. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias, diputado Labra. No viendo más palabras, quiero pedirle a la secretaria que tome la votación respecto a la censura y nos explique qué significa votar a favor o en contra. O sea, votar afirmativamente la censura es censurar al presidente y quedar el cargo vacante, y para la próxima sesión se procedería a una nueva elección. Y votar en contra de la censura es que se mantiene el presidente. Perfecto. Esto se hace a mano alzada, entonces vamos a tener que tener paciencia, sí, porque primera vez que se hace así, pero aquí habría que pedir la mano por quienes apoyan la censura. Entonces, a ver, tenemos quienes apoyan la censura, veo yo ahí solamente a Celso Morales y José Miguel Castro y Sebastián Álvarez. Macaya no le veo la mano. Ya, 4. Y acá, 5, 6. 6 apoyan. En contra de la censura, a ver, voy a ver primero los de la pantalla. El diputado Félix González, Claudia Mix, Ricardo Celis. Y acá, Saavedra, Pérez, Labra, Verdesi, 7. 7 en contra de censura. Ya, entonces 6 por la censura, 7 en contra de la censura. Se entiende rechazada. Qué sorpresa. No tengo campanita, pero quisiera tomarme 30 segundos para agradecer la confianza de la mayoría de la comisión, volver a pedir disculpas a la ministra por la situación que se generó, plantear sí también con mucha claridad que en el proyecto de ley anterior que llegó a la sala para suspender los plazos del sistema de evaluación de impacto ambiental, dicho sea de paso, se han presentado una cantidad récord de declaraciones de impacto ambiental en estos días. Hubo, la palabra que más he escuchado es obstruccionismo, pero en ese proyecto hubo obstruccionismo. Se pidió que hablara gente y luego el mismo diputado que pide que hable gente se va de la sala. No se dieron unanimidades para poder tramitarlo en días en que no era reglamentario hacerlo, pero se podía hacer. Y no sé si se dieron cuenta, pero en la misma sala, el día en que se votó y se perdió el proyecto, se votó en contra, había 5 indicaciones indicaciones sustitutivas, todas contradictorias entre sí y todas firmadas por los mismos 2 parlamentarios. Entonces eso también es una señal de que a veces para no avanzar o para poder legislar a través de postergar las cosas, cosa de la cuestión de la que nos acusan a veces a nosotros, a mí me parece que es responsabilidad de quien sea que esté en la presidencia, y no tengo ningún afán en quedarme. Hay una circunstancia política que hace que yo me mantenga en la presidencia, pero también es importante que los proyectos de ley vayan saliendo. Y aquí hay nuevamente 2 proyectos de ley que sí tienen que ver con COVID-19, uno está en tabla para hoy día, y el otro es precisamente el de las termoeléctricas a carbón por el mismo motivo. Entonces, una cosa son las urgencias del gobierno, pero también hay urgencias que tal vez el presidente de la República no las tiene, pero que sí la ciudadanía o parte de la ciudadanía sí las tiene, y eso es lo que hacemos acá, que es ir avanzando la legislación. Quisiera pasar al punto 2 de la tabla. Entonces, a ingresar a las 2 personas que están en espera, ¿ya? Le agradecería que pudiera conectar a la señora María Isabel Mansur. Y conecté también a Alicia Muñoz, que es del tercer punto. Alicia Muñoz, que es del Servicio de Impuesto Interno de la Unidad de Evaluaciones. El punto 2, queremos escuchar a la señora María Isabel Mansur. Nos solicitaron desde el programa Chile Sustentable poder hacer mención a una situación bastante delicada
que tiene que ver con un cambio en la reglamentación sobre transgénicos, que permitiría que proliferaran los transgénicos que hoy día tienen algunas limitaciones en Chile, y esto se hace a través de un proceso de participación ciudadana en medio de la pandemia, y esa participación termina el 15 de junio. Entonces, quisiera poder darle la palabra a la señora María Isabel Mansur para que nos ilustre respecto de esta materia que es de toda gravedad y que es necesario poder abordarla en esta comisión. Buenas tardes, muchas gracias, diputado Félix, y saludo a todos los demás diputados que están en la comisión. Voy a tratar de ponerle mi presentación en compartir pantalla, a ver si me resulta. Ahí, share. ¿La pueden ver? Sí, la estamos viendo. Ya, perfecto. Empiezo al tiro entonces. Muchas gracias. El tema es la nueva norma de transgénicos del SAC, entonces, que se discute actualmente hasta el 15 de junio, hay plazo. Les voy a dar una breve introducción sobre los transgénicos, que es muy, muy cortita, y de ahí me voy directamente a la norma. Los transgénicos, esta nueva definición que incorpora más elementos, por eso lo quise definir, son aquellos a los cuales se les ha alterado la composición genética, ya sea suprimiendo genes, es decir, sacando información genética o adicionando nueva información genética de la misma o de otra especie, creando estos organismos que son modificados y que nunca antes han existido en la naturaleza. Y ahí tenemos una pantalla de un maíz o de cualquier ser vivo que tiene en su núcleo esta molécula que se llama ADN, que es helicoidal, y esa molécula es la que se altera, ya sea, como dije, suprimiendo o adicionándole pedazos, ¿ya? Los organismos transgénicos fueron creados por razones puramente comerciales, y eso es conocido desde hace muchos años. Es un paquete tecnológico que incluye las semillas transgénicas patentadas a mayor precio, el herbicida que la misma empresa produce, los contratos que prohíben a los agricultores usar las semillas al siguiente año, y por lo tanto todo esto es un esquema de dependencia de la agricultura y de reemplazo de semillas tradicionales o convencionales, con monopolio de empresas como Monsanto en el mundo. ¿Cuáles son los cultivos más comunes? Son la soya, el maíz, el algodón y la canola o raps, ¿ya? Son los 4 más comunes, aunque hay otros, y las modificaciones son cultivos resistentes a herbicidas, a insectos y una mezcla de ambos. ¿Por qué, por ejemplo, resistente a herbicidas? Porque cuando un cultivo se pone en campo hay malezas, ¿no es cierto? Entonces, para poder aplicar malezas que se aplican con avión, se hace el cultivo resistente al químico, para que se muera la maleza y no el cultivo, ¿ya? Los otros cultivos resistentes a insectos tienen toxinas, todo el cultivo es tóxico, ¿ya? Para que si un animal come esto, muera. Por lo tanto, no hay transgénicos sin agrotóxicos a nivel comercial. Eso es lo que quiero enfatizar. Y aquí tenemos los cultivos, ya, maíz, soya, canola y algodón, y los impactos al medio ambiente, que es importante que los conozcamos para entender la norma, es que primero que todo es la contaminación por polen que va con el viento y las abejas y poliniza a cultivos cercanos y creando organismos transgénicos. ¿Y cómo funciona esto? Aquí tenemos un maíz que es más oscuro, el primero, que es transgénico. El maíz de la derecha es convencional, supónganse en un predio cercano. Entonces el polen que emite el transgénico poliniza a la flor del maíz convencional y se genera una mazorca que tiene granos transgénicos. Y si uno planta ese grano, sale un maíz transgénico, ¿ya? Y eso es imposible de detener porque se va diseminando, ellos van generando semillas. Otros impactos son la creación de supermaleza, porque cuando se aplica tanto herbicida o mata maleza, las malezas resisten, entonces se genera la necesidad de aplicar más herbicida y más fuerte y más seguido. También las plagas generan resistencia y también hay impacto a la biodiversidad cercana, obviamente, entre ellas las abejas que tienen todas estas toxicidades en los campos. En Chile no hay evaluación sistemática. Nosotros hemos evaluado en el 2008 puntualmente
contaminación de maíces tradicionales en la octava región. En Alemania también hubo exportación de maíz chileno común que estaba mezclado con transgénico, y la miel también fue encontrada con polen transgénico en el 2012, por lo tanto sí sabemos que hay impacto a las abejas, ¿ya? Ahí tenemos las variedades de maíz que Chile tiene que se pueden perder por esta contaminación genética, son 23 razas. Y llegamos a Chile, ya las normas que rigen los transgénicos en Chile, tuvimos, la primera introducción fue el año 92-93 con una norma del año 93, y esa norma se cambió el 2001, que es la que está vigente, que es la 1523. Y esta norma autoriza transgénicos para pruebas de campo, es decir, nuevos transgénicos, y multiplicación de semillas para exportación. ¿Qué significa eso? Que Chile importa la semilla, la multiplica y exporta la semilla. Lo que queda remanente se destruye, ¿ya? Para la temporada pasada fueron alrededor de 10.000 hectáreas en casi todas las regiones del país. La nueva norma del SAC, como bien dijo el diputado Félix, está en consulta hasta el 15 de abril, ¿ya? Y si uno la estudia, por ejemplo, ve lo más grave, lo más crítico de esta norma es que en el artículo 3.2 se mantiene la autorización de pruebas de campo y de multiplicación de semillas para exportación, pero se agregan dos actividades más: almacenar y acondicionar semillas para uso futuro. Es decir, se amplía su uso para poder sembrar las semillas en la siguiente temporada, a diferencia de la norma vigente que dice que las semillas se deben destruir actualmente, ¿ya? El almacenamiento y acondicionamiento de semillas significa que las semillas están más tiempo en el país, que si uno las traslada, o pueden sufrir robo, o pueden ser extraviadas, o pueden ser utilizadas sin permiso, y eso aumenta el riesgo de contaminación. También, si examinamos el sitio web del SAC, vemos que ya existen procedimientos para almacenar y acondicionar semillas. Hay formularios que las empresas semilleras pueden llenar para hacer estos procedimientos que a mi parecer no están permitidos porque la norma actual, la 1523, no los permite, por lo tanto nos parece bastante irregular. Sería interesante que el SAC diera una explicación sobre este tema. Así que, como vemos, se expande un poco más para uso interno las semillas transgénicas, y entendemos que esto debe ajustarse a las necesidades de las empresas semilleras, que deben tener remanentes que no quieren exportar, y sabemos que en Chile tenemos la mayor fábrica de semillas de América Latina en Biluco y Paine, ya que debe estar con estas necesidades, y también algunas universidades y en línea están desarrollando transgénicos en Chile desde hace mucho tiempo, y son frutales transgénicos como limones, uvas, nectarines, y que quisieran también comercializar en el mercado interno. Entonces hay una presión sobre este tema. La norma tampoco habla de restringir ciertos transgénicos que son muy peligrosos, ¿ya? De prohibir, por ejemplo, transgénicos parientes de los centros de origen. Chile es centro de origen de varios cultivos y también tiene recursos genéticos como el maíz. Y el maíz, por ejemplo, tenemos maíces en Arica parinacota, que son de miles de años, estaban en las momias, y esos maíces, obviamente, con maíces transgénicos van a modificarse genéticamente y se van a perder, ¿no? No hay restricciones sobre eso. Tampoco hay restricciones sobre nuevos transgénicos, que son los cultivos farmacéuticos que producen vacunas, por ejemplo, sustancias farmacéuticas, y también nuevos cultivos que se refieren a la edición de genes y a impulsores genéticos, que también deberíamos restringir en Chile, porque, por ejemplo, los impulsores genéticos pueden erradicar especies enteras. Por ejemplo, se usan para los vectores de la malaria, los mosquitos vectores, para eliminar todos los mosquitos, la especie de mosquitos de una población. Y eso no está suficientemente regulado. Y también tiene que ver con los polinizadores. Los cultivos transgénicos impactan a los polinizadores y los pesticidas asociados también, y no hay ninguna resguardo, ¿no?, sobre este tema. La norma debería también incorporar monitoreos. Por ejemplo, el SAC establece medidas de bioseguridad, que son distancias de ciertos kilómetros para tratar de restringir el flujo de polen,
pero no hay evaluación. No hemos visto que haya un monitoreo que evalúe si estas medidas de bioseguridad son efectivas o no para evitar la contaminación con cultivos, malezas cercanas a las abejas. Tampoco hay responsabilidad y compensación en caso que se detecte contaminación transgénica, y esto es especialmente importante para la apicultura y agricultura orgánica, que pierde su certificación al tener impactos de contaminación transgénica. Otro tema crítico también tiene que ver con la bioseguridad, que la norma anterior y esta nueva norma en consulta permiten que se podrán dejar sin efecto las medidas de bioseguridad si es que se cumplen ciertos requisitos. Y lo nuevo de esta norma es que los interesados pueden impugnar las normas de bioseguridad impuestas por el gobierno, por el Servicio Agrícola y Ganadero, lo cual nos parece peligroso, que ya sea se relajen o se eliminen las normas de bioseguridad. Es muy, muy, muy grave, muy peligroso. Y por lo tanto se facilitaría aún más la liberación de transgénicos en Chile casi sin ninguna restricción de bioseguridad, y se debilita al Servicio Agrícola y Ganadero. Muy necesario también consultar a los vecinos si ellos quieren o no transgénicos. Eso nunca se ha hecho. Dar aviso, estamos acá, ustedes qué siembra tienen, si hay apicultores. No hay ninguna medida sobre este tema de dar aviso a los agricultores y apicultores cercanos. La norma también establece que toda la información que la empresa semillera entregue al SAC se mantendrá confidencial. Y esa ha sido una pelea que lleva muchos años del acceso a la información, de dónde están ubicados los cultivos transgénicos, qué empresas están involucradas y qué modificaciones genéticas hay. Ahora, ¿qué ha pasado? Que a solicitud de los interesados y por la ley de acceso a la información, se ha abierto esta información, pero solamente a solicitud, pero nosotros estimamos que esto debería ser público. En todas las temporadas y antes de la época de siembra debería ser pública esta información porque tiene impactos, ¿ya? Y en conclusión, entonces, la nueva norma propuesta para regular transgénicos, a nuestro parecer, es más permisiva, está facilitada para facilitar la expansión de transgénicos en Chile y abre el paso para avanzar en el futuro hacia una aprobación para el mercado interno. No incorpora todo lo que les dije, consulta previa, no hay restricciones, las medidas de bioseguridad, los monitoreos, la responsabilidad y la compensación, y necesitamos muchísimo más resguardos para proteger la biodiversidad, los recursos genéticos, los polinizadores y la producción orgánica y agricultura convencional. En un escenario de fuerte sequía, de cambio climático grave, de inseguridad alimentaria y biodiversidad amenazada, estimamos que la política agrícola del país debería fomentar aún más la agricultura orgánica y campesina, que es sustentable, en vez de seguir facilitando el camino a los transgénicos. No nos parece que estamos en la dirección correcta, y además que la nueva norma se contrapone al proyecto de ley que está viéndose en esta Comisión del Servicio de Biodiversidad, que su objetivo es resguardar la biodiversidad del país. Así que, a nuestro parecer, la norma debería mejorarse bastante y establecer muchísimos más resguardos de los que incorpora actualmente. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora María Isabel Mansur. Tenemos una sesión recortada hoy. Una de las cosas que cuesta hacer es poder administrar el tiempo. Quisiera proponerles, ya que el programa Chile Sustentable ha querido ponernos en alerta sobre esto, pero evidentemente necesitamos profundizar. Quería proponerles tres cosas. Primero, que pudiéramos recibir al SAC el próximo lunes y poder abordar esto con un poco más de tiempo. Oficiar al SAC también, de manera de solicitarle que la etapa de participación ciudadana sea una vez que termine el estado de excepción constitucional, bueno, poder también en ese momento, el día lunes, abordar algunas otras medidas que esta comisión pudiera plantearse para poder resguardar a Chile y resguardar también la agricultura. Creo que este es un tremendo cambio el que está proponiendo el SAC, y es necesario
también que nosotros podamos compartir esta información con el resto de la Cámara de Diputados. No es un tema menor, es un tema mayor. No sé si hay acuerdo para ese oficio. No hay acuerdo. El diputado Torrealba me está diciendo que no hay acuerdo para el oficio. Muy bien, vamos a citar para el día lunes al SAC, de manera que nos pueda informar y ahí haremos los planteamientos que correspondan. Si les parece, pudiéramos pasar al tercer punto. Hemos invitado a la señora Alicia Muñoz. Ella es subdirectora de evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de ver el tercer punto. Y le agradecemos entonces a la señora María Isabel Mansur y le pedimos que esté atenta para cuando invitemos también al SAC para abordar el problema de los cambios en la normativa de transgénicos. Muchas gracias. Eso es. Entonces también le agradezco a los diputados y diputadas que pudiéramos guardar nuestras preguntas y consultas para el día lunes y poder abordar este tema en mayor propiedad. Diputado, para tomar acuerdo sobre, ¿la próxima sesión sería 100% telemática? ¿La del lunes? Propongo que sea 100% telemática, de manera de no obligar a venir a los otros funcionarios tampoco. Propongo que sea 100% telemática. Yo estoy preguntando, es para que ustedes tomen acuerdo, no es estoy de acuerdo, porque el día miércoles hay sesión en Valparaíso, pero el día lunes no, y estaríamos haciendo viajar personas que no es necesario que viajen. Así que ¿hay acuerdo para que sea 100% telemática y nadie asista presencialmente el día lunes? De manera de no obligar a los funcionarios a estar allá. A las 2:30. A la hora que tenemos asignada los días lunes, que es 2:30. ¿Hay acuerdo? Acordado, entonces. ¿Alguien se había opuesto? No, el diputado Saavedra no está de acuerdo, así que no es 100% telemática. Perfecto. No, entonces, a ver, diputado Saavedra. Lo que pasa es lo siguiente, que yo pido que en lo sucesivo dejemos las mixtas, y el que puede estar acá esté, y el que no se acoge nomás a la telemática, pero no seamos... No, por lo mismo, pero seamos criteriosos, porque además la hora, porque a las 3:30 habría comisión de trabajo también. Entonces que no se topen las comisiones, porque... Perfecto. Va a ser mixta y, bueno, tenemos también asignados algunos horarios, precisamente para eso la Secretaría los ha puesto en bloques, porque necesitamos soporte informático y también para que pueda ser transmitido por streaming. No tenemos tanto movimiento de cancha los días lunes como para poder ponerlo en cualquier momento. Pero se va a considerar las comisiones, obviamente, que también hay otros diputados de esta misma comisión que tienen un tope de horario. Muy bien, antes de entrar en esa, hay un par de cosas que necesitamos hacer ahora, que pueden ser breves. Tenemos con urgencia suma, apareció con urgencia suma, el proyecto de ley de SBAP. Nos enteramos por la cuenta dinámica y quisiera preguntarle a don Pedro Pablo Rossi cuándo el Ministerio va a tener las indicaciones, porque acordamos esperar al Ministerio. Fue una propuesta del diputado Celso Morales de una vez que el Ministerio o el Gobierno presente las indicaciones, luego de eso abramos una semana más para que los diputados y diputadas puedan presentar también otras indicaciones y que no sean redundantes con las del Gobierno. Esa fue una propuesta del diputado Morales que fue aprobado. Entonces quisiera saber, ya que le pusieron suma, si tienen preparadas las indicaciones y pueden ingresar. Buenas tardes, señor presidente. Estamos trabajando en indicaciones y probablemente la próxima semana ingresarían algunas indicaciones a la comisión. Así que por eso es la suburgencia. Y esperamos... Sí, pero le acaban de poner, le pusieron suburgencia ayer, lo que significa que ustedes van a tomar todo el tiempo de la suburgencia. No, exactamente. O sea, siempre entendiendo que la suburgencia se puede renovar y que no se va a dar en los 15 días, sino que se va a ir renovando. Simplemente es plantear de que el Ministerio quiere dar prioridad a este proyecto de ley y por tanto se va a renovar mientras se discutan las indicaciones
pero más que nada eso, es para señalar de que el Ministerio quiere dar prioridad a este proyecto de ley en su discusión en la comisión. Muy bien, vamos a cumplir ese acuerdo, ¿verdad? De una vez que usted ingrese las indicaciones, dar después de eso una semana a los diputados y diputadas para presentar las propias, y luego lo ponemos en tabla. Eso solamente para poder tenerlo claro y que no se diga que no estamos respetando las urgencias. Sí, creo que el orden de las cosas se puso un poco al revés. De haber presentado las indicaciones, dar el tiempo y luego presentar la urgencia. Así que creo que está todo bien. Y lo siguiente es que para el proyecto de ley de termoeléctricas, o que prohíbe el uso de termoeléctricas, que fue aprobado en general hace 2 semanas, debemos poner un plazo de indicaciones, propongo poner un plazo de indicaciones, de otras 2 semanas, de manera de que sea hasta el 15 de junio. Quisiera tomar el acuerdo para eso, de manera de que no lo pongamos en tabla antes y que todos puedan hacer las indicaciones que estimen pertinentes. ¿Hay acuerdo para poner plazo de indicaciones? Perfecto. Acordado entonces hasta el 15 de junio el plazo de indicaciones para ese boletín. Ahora sí, recibimos y le agradecemos la paciencia de la señora María Alicia Muñoz. La hemos invitado porque el proyecto de ley que, imagino, usted ya ha revisado, del boletín 13.412-12, establece ciertos rangos de prohibición del uso de la leña en ciertos rangos de avalúos de las propiedades, de manera de poder hacer también un paralelo con, de alguna manera, el patrimonio, no sé si el ingreso, pero al menos el patrimonio de las personas, y poder concentrar en las personas de más altos patrimonios en la prohibición del uso de la leña, de manera de liberar a las personas de menores ingresos, que son precisamente las que se afectan cuando en las zonas latentes y saturadas se decreta preemergencia, se apagan todas las estufas de todas las personas independientes de su ingreso. Entonces, una de las dudas que teníamos, y por eso queríamos, hubo unanimidad de la comisión para poder invitarla y poder conocer el orden de magnitud de las 3 rangos de evaluaciones que propuso el Ministerio de Medio Ambiente. Recuerdo que el primer grupo era del orden de sobre 110 millones de pesos de avalúo fiscal, había otro intermedio y había uno menor que era el que estaba exento. Así que le damos la palabra a la señora María Alicia Muñoz. ¿Cómo se la doy? La tiene abierta. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es un honor ser recibido en las comisiones de la Cámara de Diputados. Así que muchas gracias por ello. Voy a compartir una breve presentación que solo tengo con el objeto más bien de dar una contextualización de aquello que entendemos por lo cual fuimos citados. Entiendo, ustedes me dicen si me equivoqué de reunión, pero se nos ha convocado precisamente por lo que dice el señor diputado para ver el impacto que tiene los avalúos en ciertas observaciones que se han hecho a este proyecto de ley que prohíbe en definitiva el uso de los dispositivos de calefacción domiciliaria que emplean leña como combustible en algunas zonas. Tal vez lo primero es decir, cierto, que este estudio que nos han pedido, respecto al cual nos han pedido cierta información, está asociado a estas zonas que, con ayuda de don Pedro Pablo Rossi, a quien agradezco porque nos permitió circunscribir un poquito más qué era lo que requerían ustedes de nosotros. Él nos señaló cuáles son estas zonas saturadas o latentes de conformidad a la legislación ambiental y en base a ello hemos hecho el estudio. No se preocupen, no les voy a dar el detalle de todo lo que ustedes saben, pero he puesto como contexto el artículo único de este proyecto de ley y las implicancias que tienen más que en el impuesto territorial. Desde el impuesto territorial podemos impactar en este proyecto. Y por lo tanto, vemos que la razón por la que nos han invitado a esta reunión es porque precisamente ustedes están revisando una propuesta según la cual van a quedar exceptuados de esta prohibición que se está estudiando aquellos bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación.
cuyo avalúo fiscal no supere el monto de exención habitacional. Es importante señalar que nos referimos a avalúos no agrícolas, porque en algún momento también parece que se ha considerado los avalúos agrícolas, y hay que señalar que en el caso de los avalúos agrícolas no existe la clasificación de viviendas habitacionales con destino a habitación. En la propuesta que ustedes tienen se señaló, tal como lo acaba de decir el diputado Félix González, comenzar la prohibición que aplica a las viviendas de un avalúo superior a los 118 millones, que es el rango de la tasa alta, a partir de la cual se aplica la tasa más alta del impuesto territorial. Después se habló también la posibilidad de que en definitiva partir con una suerte de transición de estos 33 millones, o sea, los predios que en definitiva serían afectados, serían aquellos que tengan avalúos sobre 33 millones, que es el monto exento habitacional definido de acuerdo a la ley actualmente. Solo señalar que este monto exento se redefine en cada reavalúo que se realiza cada 4 años. El próximo reavalúo corresponde el año 2022. Entonces, mantener incluida la prohibición de las viviendas excluidas, de esta prohibición a los predios con un avalúo inferior a él. Y eso es en términos generales, pero además vimos que hay dos indicaciones que nos hacen, que las relevo porque nos hacen presentar los antecedentes que tenemos en dos cuadros diferentes. Y es esta primera indicación en la cual se habla de circunscribir esto a los predios de áreas urbanas. Entonces, en el proyecto de ley se habla para todos los predios y después hay una indicación que habla de los predios de áreas urbanas, por lo tanto vamos a entregar estos dos números por separado para que ustedes tengan los antecedentes necesarios. En segundo lugar, también se habla de lo que hablábamos hace un momento, que se hace una distinción entre los bienes raíces agrícolas y no agrícolas, y se estaba pensando al parecer incorporar también los bienes raíces agrícolas. Pero en el caso de los bienes raíces agrícolas no existe una clasificación que esté asociada al destino habitación. Ahí los destinos son otros, el destino forestal, agropecuario. Por lo tanto, no es posible aplicar ese criterio tal como está definido en el proyecto de ley a los predios agrícolas. Ahí solo existe la casa patronal, que tiene otro sentido. Últimamente, el último elemento que nos parece que también tiene implicancia o desde lo que nosotros hacemos es la intención de intercalar un inciso en el cual se excluya también a los contribuyentes, en el caso nuestro, beneficiarios, propietarios, adultos mayores, que son vulnerables. Nosotros efectivamente tenemos una clasificación a partir de la cual se otorga el beneficio del adulto mayor de exención habitacional, del impuesto territorial, que yo les voy a mencionar también cuál sería la cantidad de predios implicados. Entonces, me permití hacer este resumen anterior con el objeto de poder precisar los números que les vamos a entregar, que son a los que a ustedes les interesa. Perdón, se me había quedado este cuarto punto, que es respecto a esta transición, ¿no? Que durante el primer año, ¿cierto?, se quiere contar solo a los que están sobre el monto superior del tramo de los predios afectos. Entonces, ese es el contexto de los elementos que han sido referenciados desde el impuesto territorial y que nos permiten, y respecto del cual nos han pedido información. Entonces, vamos a entregar dos cuadros. Si ustedes quieren, podemos entregar información, por supuesto, siempre estamos disponibles para entregar información con mayor detalle, pero vamos a entregar un número que son las zonas latentes, un total nacional. Entendemos que hay 113 comunas involucradas
en este proyecto o afectadas por este proyecto en base a las que ustedes han calificado como zonas latentes o saturadas. Por lo tanto, este análisis que nosotros les entregamos solo corresponde a estas 113 comunas que, como señalo, nos hicieron llegar don Pedro Pablo Rossi como una referencia. Entonces, tenemos que el total de predios, y quiero darlo solo como contexto porque los números solos a veces no hablan si uno no los contextualiza. Entonces, quisiera señalar que de estas son 113 comunas a las cuales se está haciendo referencia en este proyecto, de un total de 347 comunas a nivel nacional. Predios habitacionales totales en el país tenemos 5.300.000 y algo más que están señalados acá, y de esos son 3.442.488 predios habitacionales, viviendas, que potencialmente estarían impactadas por esta restricción que se ha planteado. Y a partir de ello se nos pide indicar cuáles son, ¿cierto?, el total de predios por cada una de las clasificaciones que acá se ha señalado. Entonces tenemos que predios habitacionales con avalúo menor o igual a 35 millones son en este momento, al día de hoy, 2.503.154 predios. O sea, del total de predios impactados, un 72,7% está bajo este monto exento para los fines que ustedes determinen. Solo señalar que este número es un número que va modificándose semestre a semestre. Nosotros en cada semestre recibimos nuevos antecedentes tanto de las municipalidades o de distintas entidades que hacen que nosotros podamos hacer un reavalúo individual, o sea, un cambio de la tasación individual de un predio, y en ese sentido este monto puede cambiar. Y además también puede cambiar de acuerdo, como decíamos, a los procesos cada 4 años de los reavalúos. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento... Perdón que la interrumpa, diputado González. Tendría que prorrogar un poquito la sesión porque estamos a 1 minuto de terminar. Pido la unanimidad para prorrogar la sesión hasta que termine la exposición y creo que vamos a tener que volver a invitarla para poder hacer mayores preguntas. ¿Sí? Gracias, diputado. Les pido excusas si me he extendido, pero me parecía que era necesario contextualizar a qué nos vamos a referir, pero seré muy breve. Decía que entonces, acá tenemos las propiedades habitacionales, tenemos los 3 millones de propiedades totales, de los cuales impactadas por esto con avalúos menores a 35 millones son 2.364.000, con avalúos entre 35 millones y 125 millones y fracción son 778.841. Perdón, disculpen, me había anticipado la siguiente. Este análisis, que es el primero en el cual estaba, se refiere a las propiedades habitacionales totales por comuna. Yo les señalaba que el proyecto que ustedes han planteado está con toda la comuna completa, y después hay una indicación que tiene, ¿cierto?, los valores referidos solo a las áreas urbanas. Por eso tengo 2 láminas que tienen básicamente la cantidad de propiedades habitacionales por comuna, pero referidos a la comuna en general y referidos la siguiente al área urbana. Espero no haberlos confundido. Entonces decía, de estos 3.442.000, 804.000 del total de la comuna, vale decir un 23,4%, están con avalúos entre 35 millones y 125 millones y fracción. Y por último, señalar que avalúos mayores a ese monto, que sería para la indicación transitoria, son 134.683 viviendas que eventualmente estarían afectadas, correspondiendo a un 3,9% del total de predios. Como les señalo,
el cuadro importante es el de arriba, el de abajo es el total nacional, solo como un valor referencial. En segundo lugar, les señalaba que les presento el mismo cuadro anterior, pero con las propiedades habitacionales en áreas urbanas. Y aquí, en este caso, dentro del área urbana tenemos un 94,9% que pertenecen del total de predios de la comuna, vale decir 3.268.000, con avalúo menor serían 2.364.520, con menor a 35 millones, entre 35 y la tasa más alta del impuesto, que son 125 millones, habría 778.000 propiedades, y las que se escapan a este avalúo en el área urbana corresponden a 124.994 bienes raíces. Esto es, en términos generales, los totales por zonas. Y el tercer dato que entendemos que les parece de relevancia, dado los elementos anteriores que he planteado, es que del total que es el referido a quienes nosotros entendemos como beneficiarios del adulto mayor, que es lo que se está intentando, entiendo, recoger en la última de las indicaciones, que está orientada a exceptuar también de esta condición a lo que nosotros llamamos adultos mayores vulnerables económicamente y que corresponden a este rango de propiedades en base a los avalúos, a las edades de los propietarios y finalmente a los ingresos que son registrados en el impuesto a la renta. Estos datos se analizan siempre en el mes de agosto para determinar si un contribuyente propietario de un bien raíz es afecto o no a este impuesto y si tiene el beneficio del adulto mayor. Este beneficio, como ustedes saben probablemente, tiene dos rangos. Uno es el 100% de exención o el 50% de exención, dependiendo básicamente de los ingresos de los adultos mayores. Total de propiedades, no estamos hablando de, en este caso siempre nosotros de bienes raíces, de propiedades con destino habitacional. Evidentemente ahí puede existir más de una persona, puede estar viviendo el propietario o no viviendo el propietario, pero es el análisis que nosotros hemos realizado y es la información con la cual nosotros contamos. Entonces, total de propiedades en estas 113 comunas consideradas como latentes o saturadas, nosotros tenemos 66.037, pero nos pareció importante señalar que de estos 66.037 que corresponden al 100% de la exención, hay un 65.403 que ya estaban considerados en la exceptuación mencionada anteriormente porque, independiente de su condición de adultos mayores vulnerables, sus propiedades están entre el primer rango señalado. Eso quería mencionar. Y bueno, a continuación hicimos una desagregación para cada una de las regiones, solamente para que ustedes tengan el antecedente. Por región, ustedes pueden ver que en la dirección regional, para efectos nuestros de Antofagasta, hay 2 comunas, en Valparaíso hay 11 comunas con esta declaración, en Rancagua 17, Biobío 13, etc. En base a eso nosotros hemos hecho una sumatoria simple total del total de predios habitacionales de esa comuna. Como les habíamos señalado anteriormente, son 3.442.488 los predios que eventualmente son afectados por esta medida, y acá se señalan los rangos por cada una de las comunas. Yo en las láminas anteriores solamente les mostré estos antecedentes. Por supuesto que tenemos los datos por comuna, pero nos pareció que era un detalle que a lo mejor no les iba a ser de interés en esta presentación. Eso es, estimados diputados, lo que tenía para comentar frente a su consulta. Espero haber dado respuesta a lo que nosotros entendemos que fue la razón por la que fuimos invitados acá. Muy bien. Y si puede mandar por correo
a medioambiente@congreso.cl su presentación, por favor. La presentación. El diputado Macaya está pidiendo la palabra. Diputado Macaya. Sí, sí. Se la mandamos a todos los diputados. El diputado Macaya está pidiendo la palabra para que puedan habilitarle el micrófono. Ahí sí. Gracias, presidente. A ver, muy interesante la presentación que nos ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, la valoro. Lo primero que quería solicitar era lo mismo que solicitó Ana María, que es la presentación para analizarla con detalle. Y deja en evidencia dos cosas de esta presentación. Primero, el objetivo de este proyecto, de los que firmamos este proyecto inicialmente con el diputado Celi, era que, partiendo por los segmentos de más altos recursos, y desde la perspectiva de las personas que sí pueden financiar o pueden pagar otras alternativas de calefacción o la posibilidad de tener otros tipos de aislamiento térmico en sus casas, que es evidente que desde la perspectiva de la señal y una política pública tiene que partir por las personas que tienen más posibilidades y dejar fuera a las personas que necesitan, por razones económicas, seguir calefaccionándose con la leña. A mí me parece que la presentación que nos acaban de hacer demuestra un impacto bien acotado en el último segmento que es el que acaba de presentar la persona del Servicio de Impuestos Internos. O sea, que solamente 134.000 casas, o sea, representación del 3,9% de las viviendas a nivel nacional, se vayan a ver impactadas por este proyecto, me parece que es un impacto muy acotado y da para reflexionar sobre la necesidad de eventualmente incorporar un nuevo tramo o ver de qué manera hacemos que el tramo de los 125 millones a 35 millones, que no son viviendas de valores comerciales mucho más altos que esas cantidades, podamos también incorporarlos. Creo que es una discusión que está pendiente, es parte para considerar de qué manera hacemos que este proyecto tenga el impacto que esperamos y considerando además la discriminación que existe entre la región metropolitana, donde todas las casas de cualquier avalúo están absolutamente inhabilitadas para el uso de la leña, una discriminación que estamos disminuyendo, no eliminando totalmente, con las viviendas de regiones que están en zonas saturadas. Eso es, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien, el doctor Verdesi, está pidiendo la palabra? Mire, están pidiendo acá Claudia Mix, Ricardo Celi, Celso Morales, después había pedido Sebastián... Muy bien, ¿y tenemos la posibilidad de pasarnos de las 5 de la tarde? No, ni una, porque informática tiene que grabar esta sesión y después tiene que iniciar la otra. Sea un problema técnico. Bueno, pudiéramos darle un minuto a cada uno y el día lunes continuamos con este tema y volvemos a invitar, si tiene a bien venir, la señora María Alicia Muñoz. Quisiera partir por don Pedro Pablo Rossi, que está hace mucho rato levantando la mano, y luego los diputados que la han pedido en el orden que la Secretaría ha visto. Pedro Pablo. Bueno, señor presidente, explicar quizás que la prohibición, la lógica es que sea gradual, considerando una aplicación progresiva por tramo, con foco prioritario en los hogares de mayor ingreso. Por eso se comienza en los hogares de mayor avalúo. El monto aplicaría en un primer año el monto más alto del impuesto territorial, que sería sobre 125 millones, pero la lógica de esto es que la prohibición se aplicaría a un número menor de viviendas, hay que entenderlo como un periodo de marcha blanca o de pilotaje, ya que para muchas viviendas hoy en día, muchas viviendas ya han comprado la leña para este año, por tanto es bueno que se aplique quizás en una primera etapa para poder evaluarlo a un número acotado de viviendas y luego una vez que el primer año ya se pueda comunicar este tema, ya puede aplicar un número más grande que, como ya ha mostrado la doña María Alicia en sus números, es un número mucho más grande en la segunda etapa, pero esa es la lógica un poco de esta gradualidad. Y esa es la lógica de partir quizás con una primera etapa con un grupo más acotado durante el primer año para hacer la comunicación de esta medida y luego una vez que ya después de este año ya pueda sumarse una cantidad un poco mayor de personas para que aplique esta prohibición de la leña. Eso quería señalar simplemente. Muchas gracias. Desconozco cuál es el orden de las palabras. Claudia Mí, Ricardo Celi, Celso Morales, el señor Torrealba. Bien, el diputado Rey también, levantando la mano. No sé, pero... ¿No? Cortito, presidente, para que todos puedan hacer uso de la palabra. Sí,
cortito, para que todos puedan hacer uso de la palabra. Me pareció muy interesante, quiero agradecer la exposición, porque parte de las dudas que teníamos era precisamente respecto del número de hogares vulnerables a los cuales podía afectar esta normativa. Igual, obviamente, le pediría a la próxima vez podamos... Disculpe, diputada, recordar, hay diputados que tienen los micrófonos abiertos todavía. Alguien porque se cruza con mis palabras. Perdón. Ya me perdí. Bueno, la idea era que pedirle obviamente el detalle de las comunas, y creo que igual no es menor también para poder identificar las zonas que efectivamente puedan coincidir con los sectores donde hay más contaminación, que creo que no es menor conocer la distribución de las comunas y a quienes afectaría. Yo creo que está interesante la presentación, y también coincido con el presidente poder escucharla en la próxima sesión y poder seguir avanzando el día lunes con este proyecto. Eso nomás, presidente. Muchas gracias, diputada. Ricardo Celis vendría. Diputado Celis. Muchas gracias, presidente. También agradecer la presentación muy ilustrativa y necesaria. Solo decir que faltó la Araucanía, dentro de las regiones que tienen, justamente hoy día son zonas saturadas o latentes y no está incorporado dentro del estudio. Entonces, sería bueno que a lo mejor en la próxima vez que venga la representante del Servicio de Impuesto Interno, cuyo nombre, que me disculpe, olvidé en este momento, también señalar que sacar a la región metropolitana del análisis, porque la región metropolitana hoy día tiene prohibido el uso de leña en todas las comunas. Entonces creo que es interesante aquello. Y en último término, yo comparto lo que señala el representante de Medio Ambiente, Pedro Pablo, porque creo que hoy día la gente tiene que comprar la leña, mucha gente, creo que sería un despropósito, y aunque sea un número pequeño de personas, de viviendas, creo que es interesante como un piloto en la práctica iniciar un proyecto de esta naturaleza y darle la gradualidad que corresponde. Pero agradecer la presentación muy ilustrativa y pedir que esté la Araucanía, Temuco, Padre de las Casas, que son las zonas saturadas, y hacer un análisis también excluyendo la metropolitana. Gracias, presidente. Muchas gracias. Celso Morales. Presidente, también agradecer la exposición. Yo creo que una política pública como esta, con estos datos que nos han entregado, la podemos bajar de mejor manera a la realidad. Solamente agregar y sumarme al detalle de tener el detalle por comuna, yo creo que es muy importante. Y segundo, yo creo que tanto el Ejecutivo como un parlamentario señalado de que vamos a tener proyecto de ley durante este año, y yo creo que es poco probable, de tal manera de que los que han comprado la leña este año no van a tener problemas. Pero hay que estudiar el tema progresivo. Yo creo que los tramos, yo creo que va a haber que revisarlo un poco, a lo mejor nos estamos quedando un poco cortos con respecto al tema de lo que tenemos que plantear. Así que es un tema de discusión para la próxima sesión, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Alguien más había pedido la palabra, ¿verdad? El diputado Sebastián Torrealba. Diputado Torrealba. Gracias, presidente. No, solo agregar que esta información es muy relevante para el proyecto de ley. Como dijo el diputado Macaya, vemos que dadas las restricciones que hemos puesto nosotros, el efecto es bastante acotado. Y quizás poder pedirle ahí al Servicio de Impuestos Internos que nos siga acompañando en este proyecto de ley para hacerle un poco un doble clic al Excel, para ir, por ejemplo, filtrando por aquellas comunas que sabemos hoy día están saturadas por humo. Nosotros sabemos perfectamente cuáles son, deben ser unas 30 comunas, 35 comunas a nivel nacional, que el Ministerio de Medio Ambiente podría ahí ayudarnos a clarificar cuáles son y por lo tanto ocupar el criterio que hoy día tenemos de valor de propiedad para esas comunas en específico, y probablemente vamos a ver un efecto bastante más amplio que el 3.9 y lo vamos a ver acotado en esas comunas que lo sufren hoy día constantemente,
y quizás también pedirle al Ministerio de Medio Ambiente si es capaz de crear un nuevo criterio desde el punto de vista de la condición geográfica de la comuna. Sabemos que las comunas como Osorno, Puerto Vara, Temuco, tienen condiciones geográficas similares que lo que hacen es que no permiten el flujo del aire dentro de la comuna y por lo tanto se saturan de humo rápidamente y por lo tanto esas ciudades tienen características similares que uno podría ponerla dentro de esta característica de valor de la propiedad y poder hacer un doble clic sobre esas comunas en específico. Pero yo creo que ahí el Servicio de Impuesto Interno y nuestra compañera que presentó no se va a poder librar de nosotros muy rápido porque nos va a tener que acompañar durante todo este proyecto para que salga una buena política pública. Pero creo que hacer esos doble clic en estas comunas y además pedirle al Ministerio de Medio Ambiente que haga una clarificación o una caracterización geográfica de cuáles son las comunas que más sufren de este problema, sería bueno poder aplicarlo dentro del Excel y poder tener números que sean más convincentes. Muy bien, muchas gracias. El diputado Álvarez estaba pidiendo la palabra. Diputado Álvarez. Gracias, presidente. No, la verdad indicar que siendo diputado firmante, patrocinante de este proyecto de ley, sin embargo, en el correr de los días y las semanas de que hemos estado en discusión, lógicamente que uno entra en un pensamiento. A partir de los propios criterios que nos entrega la representante del Servicio de Impuesto Interno, también creo que hay que revisar esto de la aplicación progresiva, revisar los datos por comuna, pero también entra una reflexión, porque estamos apuntando a elementos de calefacción y también aquí en la Araucanía nosotros sabemos que el uso de leña también existen artefactos de calefacción, pero también tenemos los artefactos de cocina a leña, donde cumple una multifunción. Se cocina, además de cocinar, se calefacciona, se seca la ropa. O sea, hay un artefacto que cumple distintos usos para en general las familias. Y también viendo la propia configuración de los sectores en las distintas comunas, en el caso puntual, más precisamente en Temuco, en un mismo sector pueden haber viviendas que por características de tamaño, porque no son representantes de villas, sino que son en distintos sectores, por ejemplo en Santa Rosa, que pudiese ser por tamaño y tamaño de construcción y terreno, pudiese ser que tuviesen un valor superior, pero la situación socioeconómica propia de la familia sea diferente. Ahí, por ejemplo, son muchos adultos mayores. Entonces, creo que está este criterio de tasación fiscal, pero también tiene que ver con la caracterización propia del sector en el cual está emplazada la vivienda. Entonces, siento que este es un proyecto que vamos a tener que revisarlo en profundidad, porque no solamente está el criterio respecto a la tasación fiscal, sino que también puede ser, hay gente que puede tener una propiedad que vale más de 125 millones, pero la realidad socioeconómica del emplazamiento donde se ubica es diferente. Lo mismo, uno debiésemos o darnos el espacio de escuchar a los que hoy día están trabajando, lo que son los sistemas de calefacción certificados que minimizan el impacto de la contaminación, como también aquellos productores de leña que están trabajando por el secado y por tener una leña certificada. Entonces, siento que este es un proyecto súper potente, tenemos que sacar una muy buena política pública y por eso darnos el tiempo para escuchar y mirar esto desde distintos puntos de vista y no sacar una ley que después digamos, bueno, que le faltó algo. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Hay más palabras solicitadas? Me da la impresión de que no. Señora María Alicia. No le han dado el micrófono todavía. Ahora sí. Solo quisiera hacer una fe de rata, pedir las excusas. La verdad es que Temuco es mi región de origen, así que con mayor razón me culpo, pero la verdad es que lo que hicimos fue sumar las dos comunas que están afectadas de la novena región en el Biobío, en la octava región. Por eso es que tenemos 13 comunas allá, pero lo quise aclarar porque la cantidad total de predios que señalé en la estadística inicial y en la sumatoria de los predios que están acá, está incluida las dos comunas de la novena región. Me imagino que Temuco y Padre Las Casas será, no sé, la otra comuna, no sé cuál es.
En Biobío son solo 11. Solo Las 10 de Gran Concepción y exactamente. Los Ángeles. Sí. Así que pido las disculpas, se nos... Bien. Pero en el archivo que va a enviar a Secretaría va a venir con la corrección, ¿verdad? Con el detalle, sí. Sí, me dan unos minutos y además podemos agregar el detalle de las comunas que nos solicitaron. No hay ningún problema. Muy bien, yo solamente quisiera agregar, muchas gracias, quisiera agregar que los tramos tienen que ver con cuestiones tributarias, pero no estamos obligados a hacer el corte en 128 millones de avalúo fiscal. Tampoco estamos obligados a que sea el avalúo total, podemos hacer otro rango relacionado con el avalúo de la construcción, dejando fuera el precio del suelo, por una observación que hizo alguno de los diputados en la sesión anterior. En los centros de las ciudades los avalúos de los terrenos son más altos. Entonces no estamos amarrados, y por eso coincido en que vamos a necesitar la ayuda del Servicio de Impuestos Internos para poder afinarlo bien. Yo me he convencido en estas semanas también, viendo lo que pasa acá en la región del Biobío, que las viviendas que tienen avalúos de 35 millones, que están en el límite de estar exentos o estar afectos, o las que tienen avalúo de 40 millones por los barrios, son precisamente los sectores que están siendo castigados en este momento, con suspensión del empleo o con cesantía. Entonces es el peor momento para decirle a esas personas: mira, hay una pandemia, está sin trabajo, ya compró leña y además va a tener que pasar frío en medio de la pandemia, lo que arriesga también la vida. Y por otra parte, está muy contaminado el aire por leña. Entonces estamos en una situación en que tenemos que afinar muy bien cuál es la línea de corte que vamos a dar a esta prohibición. Y no habiendo más palabras solicitadas, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, agradeciéndole a la señora María Alicia Muñoz e invitándola para la próxima sesión, se levanta esta sesión.